SER Podcast. En la cadena SER. Porque lo importante es la lectura, lo importante es la cultura, lo importante es disfrutar de la vida, y sin cultura no hay disfrute de la vida. La hora extra. Bells will be ringing, the glad, glad news. So what a Christmas to have the blues. Hemos visto que hay muchas ganas en un momento en que todavía no se ha recuperado del todo la actividad cultural, todavía no hemos alcanzado los niveles de presencia en espectáculos y en cultura en vivo que teníamos antes de la pandemia. ¡Viva el bono! ¡Viva el bono! ¡Viva el bono! Exactamente. ¡Aupa! Por un lado, promover los hábitos culturales y por otro lado, hacer que los jóvenes se animen a experimentar. Que si queremos a la cultura, nos tenemos que abrazar a ella, apoyar a nuestros creadores y nuestras creadoras, que además están obteniendo un reconocimiento internacional increíble. ¡Viva la cultura! ¡Slava Ucrania! Con Dani de la Fuente. Bienvenidos, bienvenidas a La Hora Extra, al último programa del año. Feliz Navidad, un 2022 que ha sido el de la recuperación después de la pandemia, como escuchábamos, y un año lleno de muy buenas noticias para la cultura española y, por lo tanto, para la jefa de la cultura en la cadena SER, Pepa Blanes. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! 2022, Berlinale Golden Bear goes to the movie Alcatraz. Pues la verdad es que ha sido un año maravilloso, ese Oso de Oro que ganaba Carla Simón por Alcarrás en la Berlinale, un hecho histórico para nuestro cine, así lo celebraban los vecinos de Alcarrás. Luego siguió el Oscar de Alberto Mielgo por su corto El limpiaparabrisas, en una ceremonia donde estaban también nominados Javier Bardem, Penélope Cruz y Alberto Iglesias. El Oscar no está magnificado, el Oscar es el premio de los premios. Al fin y al cabo es para ponerlo en la estantería, pero queda ahí y la gente pues te llama para entrevistarte, para ver qué estás haciendo, para trabajar contigo. O sea, no es tontería, desde luego. Y es que también ha sido el año de Motomami. Ya no soy ni soy tu bizcochito, pero tengo todo lo que tiene delito. Que me pongan en el sopa, me derrito. El mal de ojo que me mando me lo quito. El disco de Rosalía, que ha encabezado las listas de lo mejor del año, con una gira además muy innovadora que ha llevado por todo el mundo. Y mientras, seguimos también leyendo cada vez más, y nuestro país ha sido invitado, entre otras, a la Feria del Libro de Frankfurt, que es allí donde vimos por última vez nosotros al ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta. Bienvenido a La Hora Extra. Bien hallados y feliz Navidad. Y feliz Navidad, ministro. La primera pregunta no sé si es sencilla o complicada. ¿Rosalía o Beyoncé? ¿Rosalía o Bad Bunny? ¿Quién encabeza su lista? Rosalía. De hecho, en fin, yo no he ido nunca a un concierto de Beyoncé ni de Bad Bunny, pero sí he ido a un concierto de Rosalía. Entre otras cosas porque tenía gran curiosidad, porque yo he de decir que generacionalmente pues yo... Está con Tina Turner, nos han Sí, llevado. yo me quedé bastante con Tina, ¿no? Pero precisamente por eso tenía mucha curiosidad y me quedé impactado, porque de entrada un concierto sin músicos, por ejemplo, ¿no? Pues, oye, me chocaba, yo no concebía eso, ¿no? Y luego ver la conexión enorme de Rosalía con su público, que se sabía las letras, las coreografías, los gestos, las pausas, se lo sabía todo, ¿no? La verdad es que me interesó mucho, me gustó, es un estilo absolutamente distinto a lo que yo estaba acostumbrado, pero no me extraña que haya triunfado no solo en nuestro país, sino en el mundo, ¿no? Y es una buena señal de futuro. Parece que ha sido un buen año para la cultura española. ¿Qué balance hace usted? Bueno, ha sido un buen año desde muchos puntos de vista, pero en algunas cosas no. Entonces yo tengo la obligación de también decir lo que no ha ido tan bien. No hemos vuelto al cine.
como habíamos ido. Y entonces yo creo que hay que decirle a la gente, oye, si queremos seguir fardando, luciendo el cine español, hay que apoyarlo desde el primer momento, y eso quiere decir ir a las salas. Y por lo tanto todavía no estamos donde queríamos estar. Es verdad que desde el punto de vista del reconocimiento internacional ha sido muy buen año, desde el punto de vista de las creaciones de los creadores y creadoras españoles ha sido muy buen año, pero hay que ir a por más. Y le escuchábamos hablando de Ucrania, que así ha marcado también el año, y también en lo cultural. No sé si la inflación provocada por la crisis, por la guerra, es ahora mismo el mayor enemigo del sector. Lo digo porque mencionaba las salas no pueden subir los precios por esa falta de público. También las editoriales, las imprentas están notando ese aumento de los costes. No sé si ahora mismo es lo que más preocupa al sector. Bueno, sí, es verdad que va por barrios, ¿no? Pero es verdad que el incremento del precio de la energía y del papel, por ejemplo, una de las industrias que mejor soportó la pandemia fue la del libro, pero en cambio ahora, con la crisis derivada de la guerra, es la que también está sufriendo, porque inevitablemente pues tendrán que repercutir el incremento del coste del papel en los libros. Por lo tanto, eso es una gran preocupación. Lo que pasa es que yo quizá peco de ingenuo, de optimista. Si la gente quiere, cultura va a haber y no nos la vamos a acabar. Y por lo tanto es verdad que puede haber dificultades puntuales, puede haber algún incremento de precio en algún sector, pero yo creo que tenemos todavía que hacer todos individualmente un gran esfuerzo por abrazar la cultura, dejar que nos abrace y respetar mucho el valor de lo que hacen nuestros creadores. Entonces yo me pongo un poco pesado, pero los derechos de autor, pues es importante. Nada es gratis. Si queremos seguir disfrutando de la creación, los creadores han de poder vivir de su trabajo. Debemos hacer un esfuerzo por ir a ver las obras, no solo que nos las expliquen, no esperar a que nos la chuten por una pantalla de una tablet o de la televisión. Vamos a las salas, que el tamaño importa, que efectivamente tenemos ahí unas pantallas y una sonorización magnífica. Vamos un poco a por todas. Yo creo que todavía nos falta en nuestro país un mayor cariño, un mayor aprecio, un mayor compromiso con la cultura. Y desde luego pues las administraciones hemos de acompañar y impulsar ese esfuerzo colectivo. Por lo tanto, ha sido un buen año, pero el año que viene ha de ser muchísimo mejor y por lo tanto vamos a ello. Uno de los objetivos de todo esto era precisamente el Bono Cultural Joven, que ha entrado en vigor este año, haciendo balance de lo bueno y malo de 500.000 potenciales jóvenes que podían solicitar el bono, que cumplían 18 años este 2022. Que lo hayan solicitado algo más de la mitad, ¿es un éxito o es un fracaso? Vamos a ver, probablemente siendo la primera convocatoria es un éxito, pero muy insuficiente. O sea, cuando se habilita una partida y a un ministerio, pues desde Hacienda le dicen, bueno, adelante, lo que quieres es gastártela. Y yo no me la voy a gastar entera, precisamente porque ha habido muchos jóvenes que no han podido acceder al bono. Entonces tenemos que ver por qué ha podido ser. Y desde luego hay varios factores. Quizá una parte que no se hayan enterado. Es verdad que se gasta relativamente poco en términos, digamos, del presupuesto en publicidad. Segundo, el procedimiento a veces era complicado. Yo he recibido cartas y llamadas de gente joven diciendo, ministro, no puedo hacer algo porque no puedo, ¿no? Hemos intentado y sobre la marcha se han cambiado algunas cosas. En el último tramo permitimos que la gente pudiera acercarse a las oficinas de correos para que le echaran una mano. El procedimiento, digamos, de identificación, para los que lo hayan probado seguro que lo saben, había una cosa que se llamaba clave avanzada y hemos conseguido que pueda ser la clave simple, que es más sencilla, como su propio nombre indica, de obtener, ¿no? Y por lo tanto hemos hecho cambios para mejorar esa accesibilidad. Y luego quizá hay gente, o que no se lo ha creído, que no le ha dado valor. Entonces, ¿qué nos da la sensación? También tendremos los datos para afinar más, ¿no? Pero en el mundo urbano ha funcionado algo mejor que en el mundo rural, según niveles de educación también. Y yo creo que, en fin, hemos de hacer esfuerzos para llegar todavía mucho más. Por lo tanto, satisfacción, porque era el primer año, pagábamos la novatada seguro. Yo siempre explico y alguien me dice, parece que pongas excusas, pero me hizo gracia cuando hablábamos con la ministra de Cultura de Francia,
porque ellos lo hicieron antes que nosotros, y les preguntaba, bueno, ¿cómo lo hicisteis? Y nos explicaron que los 2 primeros años no funcionó en toda Francia. Ellos eligieron unos determinados departamentos, lo que son sus provincias, para hacer como pruebas piloto, ¿no? Y cuando yo le dije, no, nosotros vamos a todas desde el primer día, me miraba con una cara y le dije, mira, es que hay 2 cosas. Una es que nosotros somos un poco chulos, somos así. Y segundo, ¿quién dice a quién le toca y a quién no le toca? Y que rompemos España, ministro. Otra vez, por enésima vez. Al hilo de esto de Francia, no sé si uno de los motivos, bueno, lo ha medio insinuado, es que en España la cultura no es un asunto de Estado, que como la cultura siempre es secundaria. Un poco sí, yo tampoco quiero cargar mucho las tintas en el sentido de ser pesimista, pero sí. Y tenemos ejemplos muy simples. Se muere Jean-Paul Belmondo, Francia se para. Se para. Porque te guste o no te guste, han hecho de esa persona no solo un gran actor, sino un personaje. Alguien que es un símbolo. Pero es que tenemos un ejemplo que a mí me dolió casi más. Murió Ricardo Bofill. Bueno, tuvo mucha más repercusión en Francia que en España. Y es verdad, ellos atribuyen a los creadores en general un valor que quizá nosotros no les damos o no damos lo suficiente. Y yo digo, es un poco absurdo, porque no aprovechamos lo suficiente. No es que no demos, sino que nuestra actitud hace difícil que recibamos todo lo que la cultura nos ofrece, la cultura en su sentido más amplio. Y es verdad que las administraciones, los políticos debemos hacerlo. A mí una vez me dijo, siempre que se te vea con un libro bajo el brazo. Y yo al principio pensaba, qué cosas, ¿no? Primero, no es difícil porque la gente dice, te vi en una librería. Bueno, porque yo soy un hombre de librerías, pero es verdad, hemos de hacer entre todos más. Y a veces, reconozcámoslo, lo he dicho alguna vez y antes salía el oso de Carla Simón. Si Alcarràs no hubiera tenido ese reconocimiento en Berlín, ¿le hubiéramos dado tanta importancia aquí o no? Es una pregunta así que lanzo un poco provocativa, pero es verdad, a veces parece que tiene que venir alguien desde fuera a decirnos lo que tenéis es maravilloso. Hombre, no tendría que hacer falta, tendríamos que ser nosotros los que fuéramos hinchando pecho y con la cara y la cabeza bien alta. Coincide en el análisis con Lluís Omar, el director de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, que también dejaba otra pregunta provocativa en el aire. La sanidad es un bien de primerísima necesidad, la educación y la cultura también. Pero eso todavía no nos lo creemos y yo no sé si nos lo llegaremos a creer nunca. Y tenemos un patrimonio que ya querrían tener los ingleses o los franceses o los alemanes. Pero ¿cuántas veces vemos, yo he visto al señor presidente del gobierno sentado en una platea de un teatro o en un concierto? Porque a diferencia de en otros países, aquí al presidente del gobierno cuesta verle en la platea de un teatro, por ejemplo. Bueno, es verdad. ¿Por qué cuesta? Bueno, primero porque a veces no es sencillo. Yo siempre digo que de las cosas más difíciles de la política son las agendas, ¿no? Yo mismo no voy a todos los sitios que me gustaría ir, sencillamente porque no puedo. Antes me preguntaban al entrar, ¿llegarás a los premios a los Feroz? Y sí, pero para ir a los Feroz tengo que no ir a la Feria del Libro de Calcuta. En fin, siempre has de elegir y por lo tanto ahí hay un problema, ¿no? Pero sí, deberíamos hacer un esfuerzo. Yo debo decir que estoy muy contento porque en general los ministros, las ministras, los veo en los sitios, porque les gusta, ¿no? Los veo en el Teatro Real, los veo en un estreno de teatro, los veo en que me explican que han ido al cine, a veces han ido a ver más cosas que yo, ¿no? Y sí, pero hay que ir más y hay que valorar más. Y nos tenemos... A ver, ahora diré una cosa, nos tenemos que hacer la pelota entre todos un poco más y dorar la píldora y hinchar el globo también, porque es que hay motivos para hacerlo. Yo ahora voy a romper esta cosa de optimismo porque le voy a preguntar, hablaba de Carla Simón y Alcarràs, ¿peligra este cine con la ley audiovisual que han aprobado? No. Ya sé que me va a decir que no. Pero entonces tú preguntas sabiendo ya la respuesta. Yo pregunto sabiendo la respuesta y con la repregunta. Me va a decir que no peligra, pero los productores insisten en que va a ser muy difícil sacar películas adelante con esta ley audiovisual. Mira, bueno, te voy a dar una noticia. Venga. Porque día de Navidad, mañana fiesta en muchos lugares, San Esteban, el martes al Consejo de Ministros va el proyecto de ley del cine.
Nos comprometimos antes de acabar el año y hemos dado la murga hasta que realmente pues el 27 vamos a aprobar la ley del cine, en la cual los productores independientes, que son los que se quejaban de alguna manera de la ley audiovisual, van a encontrar que la definición de productor que vamos a utilizar para las ayudas al cine es muy favorable a su planteamiento. ¿Y entonces qué definición prevalece sobre otra? No, es que son cosas distintas. Hemos intentado explicar por qué tenemos dos leyes. La ley audiovisual lo que plantea son las obligaciones de los prestadores de servicios audiovisuales y la ley del cine lo que va a regular son los criterios de las políticas públicas de fomento a la cinematografía. Y por lo tanto, la definición es distinta y vamos a tener dos leyes, pero es que cada ley regula una cosa. Entonces, y luego también decían, no, vamos a tener menos recursos. Y les decíamos, no les convencíamos, pero les decíamos, oye, que la ley audiovisual va a obligar a todo prestador de servicios a poner más dinero en la producción. Y yo decía, mal será que una parte no vaya a la producción independiente, pero otra, hemos aprobado unos presupuestos. ¿Cuánto tenemos para fomento a la producción cinematográfica? Teníamos 70 millones de euros al año y ahora tenemos 107. Y además 39 millones para otras, digamos, esta expresión que a mí no me acaba de gustar, que es la cadena de valor, no solo pensando en la producción estrictamente, sino en los guiones, en la formación y por lo tanto en otros elementos que también contribuyen a la creación audiovisual. Por lo tanto, está habiendo más apoyo que nunca. ¿Que podría ser más? Yo siempre digo, cuando alguien me pide más, siempre le digo, tienes razón, porque oye, ¿por qué no? Pero lo que hay que reconocer es que estamos y no hay una relación directa, pero alguna relación sí que hay. Este boom del cine tiene que ver también con el compromiso y luego también, oye, hablemos bien, el compromiso de Televisión Española. La gente que va al cine, ¿qué ve? Lo primero que ve es los logotipos de los que ponen la pasta. Dos preguntas a propósito de esfuerzos y de presupuestos. Por un lado, las salas y compañías de teatro públicas y privadas reclaman que se termine de desarrollar de aprobar el Estatuto del Artista y una bajada del IVA, porque dicen que han perdido entre 2020 y 2021 400 millones de euros. Y por otro lado, también hemos visto el problema de muchas salas de museos este año cerradas por falta de personal de seguridad. ¿Qué ha pasado este tiempo? Mira, cuando gobernaba el PP hicieron una cosa que yo creo en catalán diríamos un pecat gros, pero como es el día de Navidad, pues no lo traduzco, pero hicieron una cosa que se llamaba tasa de reposición cero. ¿Qué quiere decir? Que cuando la gente se jubilaba, no se recuperaba esa plaza en la administración pública. Y claro, esto hecho a lo largo de 4 o 5 años que lo hicieron, pues realmente debilitó el conjunto de los servicios públicos. Y el de cultura, pues probablemente fue de los más afectados. Por lo tanto, estamos en pleno proceso de recuperación para que todo el mundo tenga los museos, por ejemplo. Hemos tenido problemas con vigilantes de museos. Yo he conocido a un director de museo que iba a trabajar los domingos porque abría él, porque no había otra persona para abrir el museo. Por lo tanto, todo eso le estamos poniendo orden y yo creo que en 1 o 2 años tendrá totalmente solucionado el problema, porque claro, también es verdad, tú creas una plaza, pero luego ha de haber un concurso, se ha de resolver, luego a veces resuelves y alguien pues lo impugna, o luego resulta que alguien entra en una plaza e inmediatamente pide su traslado a otra. En fin, la administración tiene, es un mar proceloso. Pero planteabas varias cosas. Una era el empleo público, la otra era Estatuto del Artista. El Estatuto del Artista. También buenas noticias. Teníamos para finales de este año 2 retos que se van a cumplir. Uno, que este es histórico, la creación de una prestación por desempleo para la actividad cultural. Este va a ir, si no me equivoco, en el primer Consejo de Ministros de enero. Y la verdad, yo quiero agradecer desde aquí a la vicepresidenta segunda, a Yolanda Díaz, su compromiso con este tema. Porque claro, a los de cultura a veces pues se nos No nos piden... hacen caso, ministro. Lo sufrimos todos. No que no nos hacen caso. Es que nos piden cosas que no dependen directamente de nosotros. Y por lo tanto, y otro tema que también se va a avanzar en los decretos que vamos a aprobar la semana que viene y en el primer Consejo de Ministros de enero, que era la revisión de los criterios de cotización de los trabajadores culturales. ¿Por qué? Porque es que la actividad cultural, uno de sus elementos que la definen es la intermitencia, es decir, un creador no ingresa constantemente. Todo el mundo puede entender que una banda que hace pues los bolos del verano, pues durante el verano ingresa, pero ¿y el resto del año?
pues o no ingresa o mucho menos. Y por lo tanto tenemos que adaptar nuestras leyes a esa actividad que es un poco intermitente, así le llamamos, o fluctuante. Y eso es lo que vamos a hacer en lo que se refiere al subsidio de desempleo y a la cotización de los autónomos. Y luego una mala noticia, porque todo no puede ser buenas. Me has preguntado por el IVA y el IVA, que yo sepa, no va a bajar el año que viene. Tenemos que ir terminando, pero sí que es un tema importante que va a marcar 2023, que ha medio marcado 2022. El tema de cómo descolonizar un museo. Va a haber una comisión, se va a hacer lo que se está haciendo en otros países. El British Museum ha estado reunido, dicen las malas lenguas, que con Atenas, con Grecia, para ver qué pasa con el Partenón. En Estados Unidos se están devolviendo cuadros. El Ministerio de Cultura, a través del Thyssen, mantiene ese juicio con el Pissarro. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es la directriz del gobierno en este sentido, en este momento en el que internacionalmente están haciendo otras cosas? Bueno, otras cosas. Yo lo de los mármoles del Partenón, como los he visto... Hasta que no lo vea... Exacto, hasta que no lo vea, no lo crea, y en todo caso es una reivindicación que viene de hace mucho tiempo. No, nosotros lo que hemos dicho es una cosa muy sencilla. Nosotros no queremos que en nuestros museos haya artefactos, haya cuadros, haya esculturas de origen dudoso. Y así de claro. Y lo que tenga legítimos propietarios ha de ser devuelto a esos legítimos propietarios. Es verdad que muchas veces esa cuestión pues tienen que dirimirla a los tribunales, porque hay, digamos, títulos de propiedad que están en disputa. Pero, por lo tanto, primero, yo creo que tenemos todos el derecho a tener la garantía de lo que disfrutamos en un museo ha llegado allí con todas las de la ley, si se me permite la expresión. Y, por lo tanto, lo que no ha de ser restituido. Luego hay el debate sobre la descolonización. Entonces hay diarios que están empeñados en que tenemos un grupo de trabajo sobre eso, pero no lo tenemos. ¿Yo qué voy a decirles? Bueno, es que lo dijo el director del Museo Nacional de Antropología. He pedido autorización a la Subdirectora General de Museos Estatales para comunicarlo a los medios, por tanto lo puedo hacer aquí también. Por fin hemos conseguido poner en marcha un grupo de trabajo de descolonización de colecciones en el seno del Ministerio de Cultura. Sí, pero luego, ¿dónde está el grupo ese? Yo la verdad, a veces en un ministerio pueden pasar cosas que el ministro no sepa, ¿eh? Tampoco quiero engañar a nadie, que es Navidad. Pero pregunté, oye, ¿tenemos un grupo sobre esto? Y me dijeron, no. Entonces yo tengo que decir que no. Ahora bien, hay un debate que es un debate legítimo, que es lo que yo quiero también defender como ministro. Primero, nosotros tenemos que tener en nuestros museos unos, ahora le llaman discursos expositivos, un relato que sea verídico. Por lo tanto, yo he llegado a escuchar a un diputado decir que si Colón no hubiera llegado a América, América no existiría. Claro, que tiene su WhatsApp, ¿eh? Estoy por escribir un libro sobre el tema. Nosotros queremos y estamos haciendo un esfuerzo muy importante para tener una historia realmente compartida. Yo, de la misma manera que digo que a Colón ya no estamos a tiempo de decirle que se dé la vuelta, pero sí que estamos muy a tiempo de decir qué supuso ese reencuentro o ese encuentro, porque hay quien dice que los vikingos llegaron antes, pero en fin, ese encuentro de civilizaciones y de mundos. Y supuso cosas buenas y tuvo también algunos elementos que son criticables y no pasa nada. Y además nosotros es que tenemos una suerte que quizá otros países no tienen. Nosotros tenemos textos de Fray Bartolomé de las Casas que en aquel momento ya, y siendo fraile y siendo español, estaba denunciando determinados abusos contra la población indígena. ¿Por qué no hacemos nuestra también esa historia? O cosas más bonitas todavía, como la de Nebrija, que mucha gente sabe que es quien hizo la primera gramática castellana, pero no tanta gente sabe que hizo la primera gramática de uno de los idiomas indígenas más importantes de México, que es el náhuatl. Por lo tanto, este hombre nunca pensó en imponer el castellano y arrinconar a las otras lenguas, sino no hubiera dedicado cierto tiempo a tener la primera gramática de esa lengua indígena. Por lo tanto, como en toda obra humana, pues hay sus luces y sus sombras y nuestros museos tienen que explicarlas. Y ahora estamos, y acabo aquí porque si no me vais a echar a patadas, haciendo un proyecto conjunto con otros 6 países latinoamericanos para explicar. ¿Os acordáis de todo el lío de Nuestra Señora de las Mercedes, que lo coge una empresa americana, que un juez americano nos lo dice, no, eso es español? Pues nosotros ahora estamos diciendo, sí, eso es español, pero es una historia que compartimos con Perú, con Chile, con Uruguay, con Bolivia, con Colombia y con México. Y queremos explicarla juntos, tener un mismo discurso sobre lo que supuso Nuestra Señora de las Mercedes y los tesoros que albergaba. Y la verdad es que la primera respuesta que hemos obtenido, porque esto lo hicimos aprovechando la conferencia de la UNESCO en México, Mondiacult, es positiva,
porque todo el mundo está dispuesto siempre que se le trate desde la igualdad y desde el respeto. Yo no sé si a eso se le puede llamar descolonización, pero eso es el esfuerzo concreto de avanzar en el terreno concreto que está haciendo el Ministerio de Cultura. Eso precisamente nos hemos preguntado. ¿A qué llamamos descolonizar un museo? ¿Cómo se descoloniza un museo, Nicolás Castellano? Segunda planta del Museo de América. 25.000 piezas traídas o extraídas, algunas donadas. Es uno de los museos mundiales con más objetos procedentes de otros pueblos originarios. ¿Dónde estamos? ¿En qué sala estamos entrando? ¿Qué estamos viendo? Pues este es el famoso tesoro de Quimbayá. Quimbayás, que es un tesoro que el presidente Holguín le regaló a España y que es un tesoro que el Tribunal Constitucional colombiano le reclama a España porque el presidente se lo regaló sin más, sin ningún tipo de consulta al Congreso de los Diputados. Parado frente a esa vitrina que recoge una de las piezas de más valor del museo, dialogamos con Jason García. Que no deberían estar aquí, o si están aquí deberían ser desde otra propuesta. Poeta y politólogo, nacido en Colombia, criado en España, afrodescendiente y estudioso de la representación de la diversidad en las artes. Parecen personas negras principalmente como los objetos de oro. Se para frente a otro cuadro, una indígena aparece como un elemento de decoración bajo el yugo de la señora colonial. El foco está en María Luisa de Toledo y su acompañante indígena es un ser que prácticamente pasaba por ahí. Boaventura de Sousa Santos hablaba de esa ignorancia indolente, ¿no? Ignorancia que viene atravesada por una amnesia, pero también hablaba de otro tipo de ignorancia, que era una ignorancia de superioridad. Para este autor, que en la actualidad dirige el Centro Cultural Espacio Afro, el debate abierto sobre la oportunidad o no de descolonizar los museos requiere un diálogo entre muchas partes. Todo esto forma parte de la narrativa de lo que somos como sociedad y lo que hemos sido, ¿no? Y esa identidad nacional, lastimosamente, todavía es una identidad nacional profundamente reaccionaria y conservadora, ¿no? El ministro de Cultura, al final, forma parte de un gobierno que este tipo de temática no les interesa, no les acaba de interesar. No se trata solo de devolver objetos o piezas artísticas. Pasa por una parte, por supuesto, por la revisión, lo que se tendría que devolver, pero principalmente también por un cambio de narrativa de lo que hay Ana aquí. Valtierra lo define como la necesidad de cambiar los discursos de los museos. No se trata solo de devolver obras ilegítimamente conseguidas. Aquí vendría la dificultad de ver qué es ilegítimo y qué no, como es el eterno debate entre el British Museum de Atenas por los mármoles del Partenón. Valtierra es profesora de Historia del Arte en la Universidad Complutense. Es importante hacerlo porque, como digo, la historia tiene muchas aristas. La historia es algo que hay que mirar desde muchos puntos de vista. El coordinador de Departamento de América Precolombina en Museo de América, Andrés Gutiérrez, subraya que esta que van a escuchar es una opinión personal y no desde la institución. Estamos hablando de revisar la historia. No solamente es la formación de las colecciones, sino también ese conocimiento que se ha generado a partir de estas colecciones. Y por tanto, estamos afrontando la posibilidad de reajustar o incluso de eliminar distorsiones que se han podido producir en esa historia, ¿no? El profesor de Historia del Arte de la Universidad de Sevilla, Pedro Luengo, prefiere denominar este proceso como una actualización de la representación de este tipo de arte. Este es un tema que se politiza necesariamente porque importa a las sociedades actuales, porque conecta con la realidad más identitaria y sobre todo porque quizás no haya sido una discusión que se haya abordado científicamente y precisamente por su parte Valtierra cree irremediable que el arte esté siempre rodeado de la política en toda su dimensión. Al final los museos es algo que está politizado de siempre, la selección de obras, el cómo se exponen. El arte siempre ha estado muy vinculado a la política. ¿Pero qué es realmente para los expertos descolonizar un museo? Lo que supone es una reformulación de los criterios expositivos de los museos. La elección de las obras de los museos que se están exponiendo. El objetivo esencial de este proceso es hacer girar el eje tradicional de representación de estudio, es decir, lo masculino, occidental, blanco, heterosexual, etcétera, hacia aquellos sectores que han sido invisibilizados o marginados, pero que igualmente han formado parte de estas sociedades. Revisión del discurso y de la selección de piezas y hacerlo de una manera científica y muy actualizada a partir de los estudios más recientes. Este debate, que ahora se replica en España, tiene muchos años de historia en Francia e Inglaterra, otros dos países que extrajeron arte de los pueblos que sometieron. Cada país tiene su propio proceso de descolonización, aunque formemos parte de una marea unitaria que nos afecta a todos. Cada país lo afronta de una manera distinta. No deberíamos reutilizar otros ejemplos eminentemente europeos. No solo son Estados Unidos, Reino Unido, Alemania. Francia y Reino Unido no los consideraría ejemplos a seguir. ¿Te gustaría volver alguna vez a este museo y que fuera de otra manera? Me gustaría volver
con personas que tuvieran de alguna manera el poder político de poder cambiar esto, de poder, yo qué sé, en 10, 15 años decir que el Museo de América ha empezado un proceso de apertura democrática desde unos planteamientos de descolonización del propio museo, ¿no? Más allá de los términos grandilocuentes con los que se suele analizar el proceso de actualización de estos museos, batalla cultural, guerra identitaria y otras hipérboles, hay parte de las sociedades intelectuales, tanto de los países de los que se extrajeron esos objetos como de aquellos que los poseen, que reclaman ese diálogo para una representación cultural revisada y más ajustada a una realidad en la que todos se sientan mejor representados. There's a chill blowing in the air, pretty white lights everywhere, strip malls and parking lots are packing out. Feliz Navidad, ministro. Feliz año. Igualmente. Regálense libros, decía usted hace justo un año. Sí, pero todo, es que hay que ir a por todas. Regálense el libro, suscríbanse a podcast, suscríbanse a diarios, vayan al cine, vayan al teatro, la danza, vayan al circo, que siempre me riñen los del circo. Dicen, nunca habláis del circo. Y el circo también es cultura y tienen toda la razón. Vamos a por todas. Si no saben qué libros regalar, vamos con el repaso de lo mejor de 2022. Nosotros recomendamos 20 años de sol, de Eva Cruz, su debut literario. ¿Y qué lista ha hecho? ¿Qué libros de este año nos recomienda la prescriptora cultural de Hoy por Hoy? Magnitudes incomparables, olvidos involuntarios, despistes, agujeros que se convierten en lagunas, problemas de foco. No existe una lista completa, no existe una lista sin componendas íntimas o públicas, y así por tanto tampoco hay una lista sin disculpa previa. Hecha esta, empiezo por la novela de Juan Tallón. Obra maestra es una indagación en la forma de contar una historia inverosímil sobre un objeto cuya forma es precisamente la clave de dicha inverosimilitud. Costó encontrar la manera. He estado 10 años documentándola y intentando averiguar cómo escribirla, y al ser incapaz, pues he aprovechado para escribir otras novelas que en un momento dado sí sabía cómo escribir. Pero lo de Tallón este año ha sido un triunfo mayor que nos ha impresionado, instruido y divertido a todos, así que era fácil empezar por aquí, sin polémicas. Love has a way of pain in the darkness. Tampoco es difícil hablar de Las herederas, de Aisha de la Cruz, una novela muy esperada por la autora del ensayo Cambiar de idea, que en 2019 retrató con tanto tino un momento del feminismo y también de la vida de muchas de nosotras. Ahora llega este libro que es otra cosa. Este libro es como si fuera un libro extraño que empieza desde cero en mi trayectoria, tiene un pulso distinto, temas distintos, es ficción pura. Las herederas es una novela en la que todo funciona, el despliegue de la historia en los 4 puntos de vista complementarios, la incorporación de lo mágico, de lo psicotrópico, la evolución de las identidades, la línea entre la locura y la lucidez, el choque entre la rebeldía y el cabreo y la hermandad. Es una novela inteligente, riquísima, sostenida en todo momento en perfecto equilibrio a una gran altura, y aunque contiene desconsuelo y rabia, da mucha alegría leer algo tan perfecto en sí mismo que recoge con tanta habilidad todas las pelotas que ha tirado al aire. De este año es también El último hombre blanco de Nuria Lavari, otra de sus novelas llenas de ideas, en apoyo de una gran idea llena de aristas. El éxito profesional convierte a las mujeres en hombres, una idea que propone una conversación necesaria, encarnada en un personaje lleno de nuestros propios desasosiegos. ¿Qué es lo que le hizo aceptar tantas cosas, pasar por tantos aros, ¿no? Creyendo además que hacía lo correcto? Más libros fieles a sus propios planteamientos. Malaventura, de Fernando Navarro. En mi cabeza fue así siempre, ¿no? Que Lorca era escritor de spaghetti western. Lorca y el western. Ahora parece un cruce de referencias obvio, pero tuvo que venir un guionista de Granada con una prosa de gran calibre a extraerlo de nuestra conciencia colectiva en una colección de cuentos andaluces que son al tiempo ancestrales y contemporáneos. Y bueno, 2022 será el año en el que Juan Gómez Bárcena publicó Lo demás es aire, haciendo surgir del aire, con esa facilidad que da el talento, otro libro que, como Tu pueblo, parece haber existido de siempre.
Este 2023 debuta también escribiendo Emma Vallespinós, prescriptora de La Ventana, que va a publicar libro este próximo año, ya les contaremos. Vamos con sus recomendaciones. En una lista de cosas que no echaría de menos, Nora Ephron incluyó la piel seca, las cenas indigestas, el sujetador o las encuestas que demuestran que el 32% de los estadounidenses creen en el creacionismo. La lista es uno de los textos del último libro que escribió antes de morir, No me acuerdo de nada, publicado en Libros del Asteroide, unos escritos arrebatadoramente irónicos que son de lo mejor de este 2022. Que no se engañen, las relaciones estables son un truco para no tener que perder el tiempo poniendo fueguitos en Instagram pasados los 35. Hay que preservar la salud coronaria, aunque sea a cambio de vivir sin sobresaltos hasta el fin de los días. Ingrid y Jan son uno de esos matrimonios. 25 años casados, con hijos adolescentes y monosilábicos y una bonita casa en Oslo. Pero un día todo salta por los aires. Es el argumento de la brillante tragicomedia No y mil veces no, que firma Nina Like en la editorial Gato Pardo. ¿Qué nos hace madres pésimas? Servir croquetas congeladas para cenar, olvidarnos del disfraz de elfo, hacer ghosting en el chat de padres. No, eso es malamadrismo light. La periodista Begoña Gómez Urzaiz escarba en Las abandonadoras, publicado en Destino, en algunas madres que no ejercieron la crianza, que dejaron a sus hijos al cuidado de otros. Están Ingrid Bergman, Doris Lessing o Joni Mitchell. Yo partía casi como de una posición esencial como de fiscal, de acusar, de intentar buscar el delito. Me incomodaba mucho esa posición, también desde un punto de vista feminista. Me incomodaba que me surgiera, digamos, esa especie de resorte juzgador e intentar evitarlo, intentar sentarme a mí misma en el banquillo de las acusadas, y eso es lo que he intentado todo el rato, ¿no? Otro vínculo, el de dos hermanas, una con una vida caótica y la otra con un currículum envidiable, pero a la que le faltan las ganas de vivir, es el punto de partida de Pequeñas desgracias sin importancia. Una historia sobre salud mental, familia y suicidio, escrito por Miriam Tapes y publicado en Sexto Piso. 3 generaciones de mujeres, abuela, hija y nieta, son el hilo conductor de la novela de Aroa Moreno Durán, La Bajamar, otro de los títulos muy recomendables de este año. Y otro de los mejores libros se lee desde la rabia. Se titula Mira a esa chica, es el debut de Cristina Araujo y ha ganado este año el premio Tusquets. Es una historia sobre un adolescente que es víctima de una violación grupal y tiene que lidiar con la falta de credibilidad. Aunque tú no lo sepas, me he inventado tu nombre. Y una de poesía, el poemario 1 año y 3 meses de Luis García Montero, una declaración de amor tristísima y devastadora, pero muy hermosa. Como los versos en los que escribe todo es raro y difícil, como llamarme Luis, como esperar a que me llames, como vivir sin ti. Nunca escribo el remite en el sobre. En fin, 2023, ven ya y llénanos de libros. No dejar mis huellas. Y nuestro compañero Antonio Nuño, prescriptor de A Vivir que son 2 días, que sepamos, no publica libro este año. El año que termina ha sido un año especialmente fecundo en el mundo de la literatura, al menos en lo que se refiere a literatura en castellano. Ha habido muchos y buenos libros. Quizá el encierro durante la pandemia tenga parte de culpa en la excelencia y la abundancia de esa cosecha, pero ha sido un año especialmente exitoso para las escritoras. Literatura se escribe con M de mujer. Solo tenemos que echar un vistazo a los premios: el Nobel para Annie Ernaux, el Cervantes de Cristina Peri Rossi, el Planeta para Luz Gabás o el Nadás de Inés Martín Rodrigo. En A Vivir hemos tenido una buena muestra de esa cosecha. Vamos a cerrar el año con un club de lectura especial dedicado a Almudena Grandes, cuya novela póstuma Todo va a mejorar se publicó en septiembre. En 2022 también nos ha acompañado una de las más grandes de las narradoras vivas en castellano, Elena Poniatowska. Seix Barral ha publicado El amante polaco, un libro en el que confluyen la biografía del último rey polaco, Stanisław Poniatowski, y la de la propia autora. Cuando me pregunta qué significa escribir, les digo que lo mejor es ir a la cárcel, porque la gente tiene hambre de que le oiga a uno su prodigiosa historia de
de verdades. La gran revelación, o una de las grandes revelaciones de la temporada, ha sido la barcelonesa Núria Bendicho. Sajalín Editores ha publicado este año en castellano su novela Tierras Muertas, en la que nos cuenta la historia de los Capdevila, una familia que acumula traumas y silencios y que vive aislada en el campo. Ha sido también la reconfirmación de Aroa Moreno, que en Literatura Random House nos acerca a 3 mujeres de 3 generaciones distintas que son las protagonistas de La Bajamar. Y de Argentina nos llegaban los relatos de Camila Sosa, Soy una tonta por quererte, editada en Tusquets, en los que podemos encontrarnos de nuevo con las esencias que ya conocimos en Las Malas. Yo me travestía en el pueblo y salía a caminar sola por la calle bajo la noche. Es decir, la noche era la única testigo de eso que yo hacía, de ese pecado que yo cometía. Eso era una fiesta. Con M de Mujer nos llegaron también El peligro de estar cuerda, de Rosa Montero, en 6 Barral, La familia, de Sara Mesa, y Cauterio, de Lucía Littmayer, ambas en anagrama. Entre los libros escritos por ellos podemos destacar una novela cuya lectura resulta dolorosa por la crudeza y la sinceridad que encierra. Se trata de Vengo de ese miedo, que Miguel Ángel Oeste ha publicado en Tusquets. En anagrama nos hemos reencontrado con el Juan Pablo Villalobos más divertido en Peluquería y Letras. La ganadora del segundo premio de novela de no ficción de Libros del Asteroide ha sido la magnífica 14 de abril, de Paco Cerdá, una concatenación de estampas con figuras sobre el día en que la Segunda República llegó a España. En Niños Gratis nos encontramos con una deliciosa sorpresa. A Mordiscos La Orquídea, ganadora del premio de temática queer que convoca la propia editorial. Y dejamos para el final el novelón del año. Lo demás es aire, en 6 Barral, la confirmación definitiva del que se va a convertir, si no lo es ya, en uno de los grandes escritores en castellano del primer cuarto del siglo XXI, Juan Gómez Bárcena. No dejo de ser un turista, pero un turista que tiene una relación muy, muy especial, y en ese sentido digamos que estoy en un punto limítrofe. Y terminamos con uno de los nombres más recomendados estas Navidades, el del ilustrador francés Benjamin Lacombe, uno de los más admirados de Europa. Ha pasado por la cadena SER para presentarnos La Sirenita, una revisión del cuento de Hans Christian Andersen que, como ya nos advirtió Álvaro J. San Juan en sus Grandes Maricas de la Historia, esconde un relato homosexual detrás. Con Benjamin Lacombe ha estado Carlos Cala. Cada nuevo trabajo que publica es esperado con devoción por legiones de fans en todo el mundo. El estilo personal de las ilustraciones de Benjamin Lacombe, caracterizadas por ese toque de fragilidad y melancolía, le han hecho un hueco en el Olimpo del dibujo contemporáneo. Lacombe ha ilustrado, entre otros, los cuentos macabros de Poe, Alicia en el País de las Maravillas, El Mago de Oz, Carmen, una biografía de María Antonieta o el último, La Sirenita, de Hans Christian Andersen. Sueño sin fin. Quiero subir, salir del mar. No, un momento. Esta historia no tiene nada que ver con la de Disney. Benjamin Lacombe ha investigado hasta descubrir que el personaje de la Sirenita es, en realidad, el propio Andersen, atormentado por no poder vivir un amor homosexual con su amigo de juventud, Edward Collins. La Sirenita es una carta de amor de Hans Christian Andersen, precisamente que empieza a escribir el día en el que se casa Edward Collins, un hombre al que amaba durante años, al que había escrito hasta 300 cartas. Muchas de ellas son cartas de amor, cartas donde le dice: me hubiera gustado ser una mujer para que tú me amaras. Andersen llegó a pedir a Collins un simple gesto que le demostrara su aprecio. Le pidió que le permitiera tutearle, pero Collins se lo negó. Todo eso queda plasmado en la correspondencia que ambos intercambiaron, inédita hasta ahora, y parte de la cual Lacombe ha incluido como apéndice en este libro. Es terrible, porque el tutearle lo rechazan, ni siquiera porque Colin le aprecia, habían vivido una juventud juntos. Andersen prácticamente había sido adoptado por el padre de Edward Collins. Es el que le permite acceder a ese estatus de autor, viniendo de una familia tan pobre. Cuando vemos el manuscrito original es como un verdadero scoop periodístico, es un descubrimiento que nadie antes había publicado. Nadie, ni siquiera en danés, ojo. Benjamin Lacombe se recrea siempre en sus personajes femeninos, abundan en sus historias y son también las protagonistas de otro de sus últimos libros, publicado por Edelvives, Las Brujas.
No se trata de ese estereotipo. Las brujas nos habla de mujeres adelantadas a su tiempo y que representaron la rebeldía o el inconformismo. Cuando hablamos de las brujas estamos haciendo un alegato al feminismo, es decir, ¿quiénes representan las mujeres? ¿Cuál es el hilo conductor? No es que sean viejas, feas, que tengan una verruga. No, lo común es que son mujeres emancipadas que no tienen marido, que no necesitan a un hombre que le diga cómo vivir su vida. Y es verdad, ¿cómo la representamos? La pregunta es interesante. Las representamos como mujeres libres, no un arquetipo, una verdadera mujer, una mujer que vive. Pero para cuentos por excelencia, en estas fechas, el cuento de Navidad de la SER, que cumple 10 años. Este mediodía, 25 de diciembre, a las 12, a las 11 en Canarias, van a poder escuchar la adaptación radiofónica que firma Juan José Millás del Mago de Oz. Ni Dorothy, ni el espantapájaros, ni el leñador de hojalata, ni el león cobarde, ni por supuesto Totó, tenían ni idea de qué camino tomar para volver a la ciudad de Esmeralda, y tampoco los Winkies supieron orientarles. Decidieron entonces viajar hacia el este, en la confianza de que tarde o temprano la encontrarían. Pero cuando el sol alcanzó el cenit, no sabían dónde quedaban los puntos cardinales y estaban agotados y sudorosos por la caminata. El desánimo cundió en el grupo. Ay, jamás conseguiré tener un corazón. Ni yo un cerebro. Bueno, ni yo el valor del rey de la selva. Totó no dijo nada porque no hablaba, pero se dejó caer en el suelo como si no pudiera más. Aitana Sánchez Gijón, Elena Rivera, Ernesto Alterio, Dani Rovira, Gabino Diego y Ramón Barea, bajo la dirección de Ana Alonso, forman el elenco. Aquí estamos. No sabemos cómo regresar a la ciudad de Esmeralda para que el gran mago de Oz salde una deuda que tiene con nosotros. En nuestra página web y en Podium Podcast pueden escuchar todos los cuentos de esta década. El que más veces se ha interpretado ha sido Cuento de Navidad, la adaptación del clásico de Charles Dickens, que también pueden disfrutar estos días en el teatro. El actor Fernando Cayo se ha metido en la piel del emblemático y avaro Mr. Scrooge, al que una Nochebuena se le aparecen 3 fantasmas, el de su pasado, el de su presente y el de su futuro. Una adaptación que gira por varias ciudades estas Navidades. Laura Piñero. No hay Navidad sin Cuento de Navidad de Dickens. Desde que el autor británico creó la historia en 1843, la de un hombre avaro que cambia su percepción de la vida tras la visita de varios fantasmas en Nochebuena, se ha adaptado y versionado en todos los formatos a nivel mundial. Como vuelva a oírte siquiera respirar. Se ha llevado a la televisión, al cine, a la radio y, por supuesto, al teatro, principalmente en fechas navideñas. Todavía vivía el autor cuando se representó por primera vez en los teatros de Londres. Llegaron a existir 8 producciones simultáneas. ¿Para compartir? Todos sabemos que eres un tacaño y que odias la Navidad. Ahora, una nueva adaptación se ha estrenado en el Pavón de Madrid con Fernando Cayo como Mr. Scrooge. El actor, que se confiesa dickeniano. Una versión maravillosa de Cuento de Navidad que es Muchas gracias Mr. Scrooge del año 70, de recordar la versión de Los Teleñecos interpretada por Michael Caine, y de otra historia maravillosa llevada al cine que fue Oliver Twist, que es otra de esas películas que yo de pequeño se me quedaron grabadas. Ese universo en el que se plantea la dificultad de los niños viviendo en esa Inglaterra victoriana, la pobreza y la dureza de cómo vivir las situaciones y de cómo sacar valores humanos de las situaciones difíciles que se viven, me parece que son los grandes aciertos que tiene Dickens. Asegura que Cuento de Navidad tiene una serie de atributos que la mantienen vigente en el tiempo. Consigue extraer de él un buen corazón y un viaje hacia la empatía y hacia la solidaridad. Me parece que es una historia ya no solamente de navideña, una historia de Navidad, sino me parece que es una historia de recorrido humano, de catarsis y de grandeza humana, muy bien contada por Dickens. Y un mensaje que permite revisitarla desde nuevos puntos de vista. En su versión, dirigida por Mingo Ruano, la plantean como un musical para toda la familia. Darle una forma de gran espectáculo de Broadway con 15 intérpretes, cantantes, bailarines, y al mismo tiempo conservar la emoción. Tiene una parte muy divertida esta historia, la parte fantasmal, que eso a los niños también les encanta, pero hay muchos adultos que salen diciendo
diciendo, oye, me habéis hecho llorar, cómo llega al corazón esta historia, cómo toca. Y es verdad que es que hay algo emocional en esta historia de Dickens que realmente toca siempre, y es algo precioso de vivir en Navidad y todo el año. Dickens solo tenía 31 años cuando creó este cuento, tras leer un informe sobre trabajo infantil del gobierno británico y volcando su propia experiencia en una fábrica de betún. Quiso retratar y conectar dos mundos, el de la opulencia victoriana y el de la miseria de la gran ciudad. Su éxito sigue vigente. Cuento de Navidad con Fernando Cayo en Zaragoza y Valladolid hasta el 7 de enero. Y nos vamos con la música de Flecha Valona pensando ya en los Reyes Magos. 5 de enero del 2000 entrego mi carta por fin. 3 hombres desde Oriente pronto han de venir. Será una noche de emoción, pero hoy me siento perdedor, como un juguete roto en medio del salón. Ezequiel Márquez, líder, compositor, letrista de esta banda jerezana, nos ha presentado Los días pasarán, un disco que nos anima a mirar al futuro, a este 2023, con optimismo, buscando el brillo y la luz. Quiero pensar también que sí, que tanto nosotros como todo el mundo esta etapa hayamos pasado página de esta etapa gris, y aunque sigue estando un poco gris por otras circunstancias, pero sí, yo creo que hemos dado un paso adelante, porque además es que no tenemos otra opción. Recorrimos en un barco de vapor todo este mundo, dibujamos con cera de color, uniendo puntos, nos reímos y nos divertimos, encontrando piedras en el camino y actuando como comediantes dentro de un circo ambulante. Hoy jugamos al gato y al ratón, creciendo juntos. Los días pasarán es una invitación a volver a la infancia también, como escuchan, a jugar. Hay referencias a Serrat o a Perales, a Los Estanques, Muse o a Frank Sinatra. Y es un trabajo también cargado de compromiso social. Flecha Valona canta a Los Sin Techo, al Despertar de Mayo en Colombia o al cantautor chileno Víctor Jara y su lucha contra las dictaduras. Es una de las, entre comillas, armas o poderes con influencia limitada, pero al menos, al igual que los medios de comunicación, sois, digamos, la voz de manera de las cosas que ocurren. Pues yo creo que con las músicas que se generalizan, son universales, evidentemente tienen un valor, dan un valor añadido a estos temas, y de una manera u otra pues llamar la atención de la gente con estos temas, yo creo que es importante siempre que se pueda, ¿no? Y eso es lo que tratamos de hacer siempre en este programa, dar voz a los que más o menos cerca del foco mediático tienen algo que decir, algo que denunciar, compartir, algo con lo que disfrutar y reflexionar, que no es incompatible. Hemos escuchado el disco junto a Ezequiel Márquez, tienen la entrevista completa en Ser Podcast, donde hemos sumado a casi 100.000 nuevos oyentes este 2022. Muchas gracias por acompañarnos, que tengan buena semana y nos oímos ya en 2023. Feliz salida y entrada de año. Vivir sin que te importe lo que digan los demás, la vida que te puedo dar. Suscríbete a La Hora Extra. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a las 7:30 de la mañana. La vida que dejaste. Cadena Ser. La radio.